Hola, hoy les vamos a hablar sobre el impuesto nacional al consumo por mi compañera Liliana Rabe, Julián Steven Salgado y quien les habla, Pablo Kendo Rivera. El impuesto nacional al consumo se aplica sobre determinados bienes y servicios y está regulado por los artículos 512 y los siguientes del Estatuto Tributario. El artículo 512 del Estatuto Tributario es modificado por la Ley 2010 de 2019 y señala que el hecho generalizador del impuesto del consumo surge por la prestación o la venta al consumidor. Valga la redundancia, es la importación por parte del consumidor final de los siguientes bienes y servicios. La base gravable en el impuesto al consumo es sobre lo siguiente. Es el valor de la venta del bien o del servicio sin incluir el impuesto a las ventas cuando exista, como es el caso de los servicios de telefonía móvil y datos. Además, sobre este se rigen ciertas tarifas. Tenemos la tarifa del 16%, la tarifa del 8% y la tarifa del 4%. En la tarifa del 16% tenemos los vehículos o automóviles tipo familiares, cuyo valor FOB sea igual a $30.000, incluidos sus accesorios. En la tarifa del 8% tenemos yates y demás barcos y embarcaciones de recreo deporte, barcos de remo y canoas y servicios de restaurante. Y en la tarifa del 4% tenemos la telefonía, datos, internet y navegación. A continuación, mi compañera Liliana les seguirá ampliando sobre el tema de los impuestos nacionales al consumo. Respondiendo a la pregunta ¿quién y cómo lo paga? Entonces lo paga el consumidor del bien o del servicio en el momento de la emisión o la expedición de la factura o en el momento de la entrega del bien o de la prestación del servicio. ¿Quiénes son responsables? Son responsables aquellas entidades prestadoras del servicio de telefonía móvil o navegación. Además, el prestador de servicio en el expendio de comidas y bebidas preparadas, el importador como usuario final, el vendedor de los bienes sujetos a este impuesto de consumo, el vendedor o transformador de la sustancia hecha a base de cannabis, ya sea psicoactivo o no psicoactivo, y que tengan licencia de fabricación, quien facture el impuesto por consumo de bolsas plásticas. Este valor deberá ser declarado ante la DIAN bimestralmente en un formulario único e independiente. El no pago de este impuesto generará una responsabilidad penal. Y para quien lo pague, es decir, nosotros como consumidores, este valor podrá ser descontado y deducible de la declaración de renta. La norma que exime a las franquicias o aquellas entidades que trabajan bajo el modelo de regalías o concesiones o cualquier sistema de explotación de activos intangibles. También a los servicios de comidas elaboradas en restaurantes educativos o en empresas, es decir, alimentación institucional o empresas de catering. La norma también exime o no impone este impuesto en los departamentos del Amazonas y San Andrés y Providencia, exceptuando el caso de los botes, yates y embarcaciones. ¿Para qué se utiliza este dinero recaudado? Entonces, sobre el impuesto al consumo, sobre la navegación y los datos de telefonía móvil, el 70% se invierte en deportes, el otro 30% se invierte en la apropiación del patrimonio cultural, ya sea material e inmaterial, y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas en el país. Para los otros impuestos de consumo se utiliza para el funcionamiento e inversión de la deuda pública del Estado. ¿Para qué me sirve a mí como ingeniero administrador tener el conocimiento de este impuesto? Puede ser que nosotros el día de mañana estemos administrando o gerenciando una de estas empresas que se aplica este impuesto, digamos como un restaurante, por ejemplo. Entonces esto hay que conocerlo porque, entre comillas, me voy a explicar por qué entre comillas, es algo adicional, un gasto adicional que se debe tener en cuenta a la hora de planear o de tener un presupuesto, ¿cierto? Digo entre comillas, ya que este impuesto es rebajable, digamos, se puede rebajar
a la declaración de renta, ¿cierto? Entonces, por eso, entre comillas, un valor adicional. Además, si nosotros mismos queremos ser gerentes o administradores de nuestro propio negocio, hay que tener en cuenta esto, ya que sabemos que la evasión de cualquiera de los impuestos puede tener consecuencias legales, ¿cierto? Y a un grado más alto, sabemos que puede llegar a perjudicarnos hasta con la cárcel, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta todo esto a la hora de ser administrador o gerente de una empresa, de nuestra propia empresa, ya que esto nos puede traer problemas si no se maneja adecuadamente.